Vamos a tener una mesa redonda de tamizaje neonatal en enfermedades infecciosas y metabólicas. Los coordinadores son el doctor César Sánchez, neurólogo pediatra con dedicación especial en neuroprotección del recién nacido y encefalopatía hipóxico-isquémica, y la doctora Sandra Navarro. La doctora es neonatóloga, bioeticista, coordinadora de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo del Hospital Universitario San Ignacio y docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestros coordinadores serán los encargados entonces de presentar a nuestros ponentes. Buenos días. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio, a un conversatorio, como ya lo mencionaron, que nos reúne no solamente para compartir conocimiento, sino para reflexionar sobre aquello que define el futuro de los niños desde el nacimiento, incluso desde la gestación. En este conversatorio hablaremos de dos temas, aunque diferentes en su origen, convergen en un mismo propósito: la detección temprana y la oportunidad de cambiar historias de vida. Y dada la amplitud del tema, hemos seleccionado el tamizaje infeccioso para arbovirosis por su impacto emergente y el tamizaje metabólico por seguir constituyendo una de las estrategias más costo efectivas en salud pública. Y para hablar del tema, invitamos a dos ponentes. ¿Pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en realidad somos 4 los que vamos a hablar. Ahí está. Entonces, para empezar, el doctor Hernán Diego Eiroa, pediatra de Argentina, jefe de Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo en el Hospital de Pediatría Juan Pablo Garrahan y colaborador del Programa de Pesquisa Neonatal de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Errores Congénitos del Metabolismo y coordinador del Programa de Telemedicina. La doctora Dolores Lovera Morán, infectóloga de la ciudad de Asunción, Paraguay, directora de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Tropical, coordinadora del posgrado de Infectología Pediátrica de la Universidad Nacional de Asunción, miembro del Comité Técnico Asesor de Vacunas del Ministerio y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. César Guillermo Sánchez Acosta, neuropediatra mexicano, que ya algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, quien es especialista en neurología neonatal y neuroprotección del recién nacido, responsable del programa de hipotermia en Toluca y colaborador de la Fundación Nene de España, y quien les habla, que ya me presentaron. Entonces vamos a empezar. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad, pasas la siguiente por favor, de responder una pequeña pregunta que elaboramos el día de ayer y que compartimos para ver cómo está más o menos la distribución del tamizaje infeccioso prenatal a nivel de Latinoamérica. Aquí pueden complementar y ahorita miro los resultados para ver qué más datos podemos tener. La siguiente, por favor. Con las personas que participaron el día de ayer, un total de 20 personas encuestadas, respondieron. Ahí está el listado de patologías que se encuentran incluidas dentro del perfil general de tamizaje gestacional. Entonces ahí vemos que la única patología que cumple el 100% en todos los tamizajes de las personas que participaron, de las 20 personas, es el tamizaje para sífilis. El resto tiene una distribución variable. Entonces eso es lo que vamos a empezar a hablar con la doctora Dolores, quien en una corta presentación nos va a hablar de las generalidades de la infección por arbovirus, que fue la que escogimos porque tal vez las otras tenemos un mayor conocimiento y precisamente la arbovirosis es algo que se encuentra en un lugar emergente en Latinoamérica. Bienvenida, doctor Dolores, le cedemos la palabra. Entonces vamos a cambiar el orden de la presentación y vamos a continuar mientras se soluciona el tema del sonido con la doctora Dolores. Vamos a continuar entonces con Hernán. Esta fue la pregunta. En esta pregunta, como ven, participaron más personas y era: ¿cuántas enfermedades metabólicas están incluidas en el programa de pesquisa neonatal de su país? Esperando que realmente exista un programa en cada uno de los países de América Latina. Y el resultado de las 47 personas que participaron en la encuesta fue 40% entre 2 y 5 patologías y 60% más de 5. Entonces, gratamente encontramos este resultado y esperamos que sea una realidad extrapolada de la mayoría de los países en América Latina. Entonces, para empezar, doctor Hernán, ¿ahí nos escuchan muy bien? Doctor, tenemos una pregunta. ¿Qué cambia en el pronóstico de un recién nacido con error neonatal del metabolismo cuando se detecta por un tamizaje y no por la clínica?
Bueno, muchas gracias por el espacio y por poner el tema de pesquisa neonatal en la agenda. Claramente es una estrategia de salud pública de las más exitosas de la historia, ¿no? Si uno va y lee lo que pasó con la historia de la fenilonuria, que era la causa más frecuente de retardo mental en la infancia, y actualmente es una causa marginal, tiene la potencia necesaria para modificar drásticamente la evolución natural de una enfermedad catastrófica, ¿no? En base a ese modelo después se aplicaron a otras patologías y en muchos casos sigue una línea similar. Así que el cambio en la evolución natural con el diagnóstico presintomático, con la ventana de oportunidad que dan estas patologías en el momento que se pueden diagnosticar a partir de marcadores bioquímicos hasta que tengan alteraciones clínicas, es trascendente. Fuera de esa ventana de oportunidad, toda otra intervención no va a tener el mismo efecto. Así que para muchas enfermedades donde esta ventana de oportunidad es una realidad, la única herramienta posible de cambiar la historia es la pesquisa neonatal. Muy bien. Y dada la experiencia y la coordinación de telemedicina en relación con errores innatos, ¿cuál es el impacto de la telemedicina en el desarrollo de un programa de tamizaje metabólico en la región? Bien, otro punto trascendente es este, ¿no? La pesquisa neonatal la tenemos que ver como una estrategia de salud pública. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de identificar en una población que es todo el país o toda una región, de toda esa población, algunos individuos que son los que tienen algunas características que los transforman en individuos con riesgo de tener algunas enfermedades. Eso es la pesquisa. La pesquisa no es diagnóstica, es un tamizaje y discrimina una población probablemente enferma de una población probablemente sana. Todas las patologías que se estudian en la pesquisa neonatal son enfermedades poco frecuentes, con lo cual, si nosotros hacemos el cálculo estadístico de la probabilidad de una patología metabólica o alguna otra poco frecuente para encontrarse cuando se estudia solo un individuo, vamos a reconocer que esa probabilidad es muy baja. Esa es la principal razón por la que esto se enfoca como programa de salud público y toda la población tiene que estar incluida, teniendo en cuenta que el beneficio de algunos para obtener ese beneficio va a ser necesario estimar a toda la población. En ese punto, el rol de la telemedicina en nuestros países, donde algunas regiones son muy inaccesibles, o en el caso de Argentina, países muy grandes, tiene una acción trascendental para poder llegar con el mismo nivel de complejidad y de conocimiento a todas las regiones. Así que uno está implementando un programa, como les estaba contando antes, de salud pública que involucra a toda la población. Así que puede ser una ayuda enorme para tratar de sortear estas barreras naturales que tenemos en nuestra región. Claro, y como lo menciona el doctor Hernán, es importante entender que todos los países en América Latina contamos con esas zonas dispersas o áreas rurales que difícilmente pueden contar con el acceso oportuno a especialistas y por lo tanto la telemedicina es la estrategia ideal para reducir esa brecha existente. Doctor, yo creo que en Latinoamérica tenemos algunos modelos de telemedicina exitosos. El que más tengo en mente es, por ejemplo, el modelo de telemedicina de retinopatía del prematuro que implementó Chile. ¿Usted cree que este modelo de telemedicina en errores innatos del metabolismo se pueda replicar de forma exitosa en otras regiones de Latinoamérica? Sí, yo creo que la telemedicina no es una herramienta que va a solucionar los problemas mágicamente. Entiendo que como programa de salud pública tiene múltiples procesos y subprocesos involucrados que van desde la información a las familias respecto de cuáles son las implicancias, los derechos que tienen en el momento de tomar la muestra, para saber para qué sirve, cuáles son las posibles consecuencias, y así múltiples procesos. En uno de esos procesos, que tal vez es la falta de expertos y la falta de la interpretación adecuada de los resultados, la falta de poder avanzar con estudios diagnósticos, en ese punto la telemedicina puede colaborar como estrategia para resolver esas barreras que estábamos hablando antes. Es decir, de por sí solo, la telemedicina fuera de contexto no va a poder colaborar, pero sí como una herramienta para favorecer estos procesos múltiples que tienen que estar bien articulados antes de lanzar cualquier programa de salud pública como la pesquisa neonatal. Yo quisiera hacer una pregunta que yo creo que es muy recurrente en nuestro medio, acerca de la diferencia entre, bueno, son dos preguntas. Uno,
¿hasta qué edad está justificado solicitar un tamiz metabólico ampliado? Porque sabemos que es un tamiz neonatal. Uno, y si nos puede explicar un poquito la diferencia entre prueba diagnóstica y prueba de tamizaje, porque no es lo mismo tamizar que diagnosticar. Entonces, son dos preguntas, ¿no? ¿Hasta qué edad es válido solicitar tamiz ampliado y cuál es la diferencia entre estas dos pruebas? Bien, bueno, te agradezco mucho la pregunta. Es una confusión frecuente para el que no está en la materia. Si hubiéramos hecho una encuesta, probablemente muchos hubieran respondido que el tamizaje neonatal es un estudio diagnóstico. Y justamente es todo lo contrario, es solamente un tamizaje. Como les conté en la primera pregunta, el screening neonatal tiene la función de tamiz. O sea, el ejemplo más fácil de reconocer es, hagamos de cuenta que estamos con arena, un tamiz que está separando la arena de piedras gruesas. Lo que hace la pesquisa neonatal es justamente eso, dejar las piedritas gruesas que están en los pacientes que tienen alguna condición bioquímica particular. Y eso nos deja separado de la arena a esa población que si ya logramos separar, pues hay que someter a otros estudios que sí son diagnósticos para confirmar que estos perfiles metabólicos que estamos viendo en esa población, que es diferente de la normal, se deben a las patologías que estamos buscando y no a otra cosa. Así que, muy importante la pregunta, muy importante el concepto de diferenciar pesquisa neonatal de diagnóstico. Y me repetís la otra pregunta, que era la primera. Tengo una pregunta para ti, César, como neuropediatra, y es, desde la experiencia que tienes en el manejo de encefalopatía hipóxico-isquémica, que es otro tema relevante para, como causa de afección del neurodesarrollo, presentarse en pacientes con diagnóstico tardío de un error innato, ¿cuáles son las principales secuelas que pueden llegar a dar a nivel de neurodesarrollo? Tenemos que tener en cuenta que el 90% de los errores innatos del metabolismo van a tener una manifestación neurológica. Llámese crisis epilépticas, discapacidad motora, discapacidad intelectual. Entonces, diagnosticar va a cambiar, cuando tiene tratamiento específico la enfermedad, nos va a cambiar el pronóstico totalmente de estos niños, ¿no? O sea, siempre he dicho que si salvas un niño, salvas un mundo, porque hay una familia, la familia de ese niño, para la familia de ese niño, su hijo es un mundo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando diagnosticamos la enfermedad, y es algo tan simple como diagnosticar hipotiroidismo, ¿sí?, que va a tener un impacto directo sobre el neurodesarrollo, vamos a modificar el resultado, ¿no? En cuanto a aprovechando y encefalopatía hipóxico-isquémica, desgraciadamente la única cura para la encefalopatía hipóxico-isquémica es que no exista, ¿no? Y el tamizaje de la encefalopatía hipóxico-isquémica es más que nada el control prenatal, ¿no? O sea, sería la forma de evitar. Y aún así hay accidentes obstétricos que no podemos evitar, un prolapso de cordón o una ruptura uterina, ¿no? Que al final a veces tenemos más secuelas de la encefalopatía hipóxico-isquémica, sí, y tenemos menos casos de errores innatos de metabolismo. Desgraciadamente en nuestras regiones se sigue siendo la realidad. Y al final es que ambas patologías o condiciones son prevenibles. Prevenible el impacto deleterio de cada una de ellas, y todo esto a través de la identificación de factores de riesgo, desde incluso el control preconcepcional y yendo un poco más adelante, desde el control prenatal. Es ahí donde deberíamos iniciar esa detección de factores de riesgo o banderas rojas que podrían llegar a tener mayor riesgo de desarrollar o un error innato en metabolismo o lo que mencionabas, una encefalopatía que pues al final ambas van a tener ese impacto en el neurodesarrollo que queremos precisamente evitar. Ahora, para integrar un poco el público, mientras terminamos de concretar el audio de la doctora Dolores, quisiera preguntarles ¿qué estrategia consideran ustedes que ha demostrado ser más efectiva en contextos de recursos limitados para mejorar la cobertura del tamizaje de enfermedades infecciosas y metabólicas? Preguntas para el público, pues por supuesto para las personas que están acá. ¿Qué se les ocurre que podríamos plantear aquí como estrategias? Sí, lo primero que creo que hay que hacer en el contexto que estamos conversando
es tener un programa serio que involucre todos los procesos que son necesarios para que la pesquisa neonatal funcione bien. En nuestros medios, usualmente dijimos se confunde el diagnóstico con la pesquisa y mucha gente cree que solo es la toma de la gota y el estudio bioquímico. Eso es un paso que es trascendente, es imprescindible, pero no es suficiente. Si después no tenemos los tratamientos disponibles, si después no tenemos las herramientas para confirmar los diagnósticos, si después no podemos quitar el estrés de las familias que pasan por este proceso y después no tienen estas patologías, y puedo seguir hablándoles de detalles de microprocesos mucho tiempo, la pesquisa neonatal corre el riesgo de no cumplir con su efecto. Entonces, creo que lo más importante es que haya alguna cabeza pensante y un equipo grande, acompañante, multidisciplinario, como vemos que está involucrado en la pesquisa neonatal, y para eso hace falta planificación, mucha planificación, y ponerlo en marcha una vez que estemos seguros que todo esto funciona adecuadamente. No sé si en el público alguien quiera opinar algo adicional. Yo quisiera preguntarle al doctor Hernán acerca de una cuestión específica. Doctor, ¿usted qué opina del tamizaje de ciertas enfermedades raras, voy a ponerle nombre, que parecen tener cierta terapia génica con ciertos resultados en pacientes muy específicos? Yo estoy hablando de atrofia muscular espinal. ¿Qué opina del tamizaje universal de atrofia muscular espinal? Y voy a hacer una pregunta un poco quisquillosa, un poco ruda. ¿Es este tamizaje realmente costo-beneficio adecuado, o estamos más ante una cuestión de una intervención farmacéutica por parte del laboratorio que tiene los tratamientos? ¿Qué opina usted? Es una pregunta difícil. Sí, es para romper el hielo, ¿no? Una pregunta sencilla. No, yo creo que esta pregunta está muy bien hecha. Creo que es la pregunta que tenemos que hacernos siempre cuando alguien plantea incorporar una nueva patología a los programas de pesquisa. Y la decisión no es individual. La decisión es del programa de salud en su conjunto, porque, como les dije antes, el objetivo y donde inició esto, que después luego con el tiempo fueron modificándose los criterios a partir de los cuales las enfermedades se incorporaban, era que uno podría rescatar de la evolución natural de la enfermedad un individuo que iba a depender del Estado del resto de su vida, porque no iba a poder trabajar, no iba a poder estudiar, para transformarlo en un individuo productivo. Entonces, desde esa mirada, incluso, si uno quiere más economicista, este individuo es el mismo que paga la realización de la pesquisa neonatal en su inicio. Entonces, el objetivo de la pesquisa neonatal sería rescatar a los pacientes de la evolución natural de la enfermedad y que luego tengan una vida normal y produzcan a la sociedad, y de esa manera, desde el punto de vista económico, estaría equilibrado. Si uno plantea que puede incorporar patologías que tienen tratamientos novedosos, con resultados parciales, que no van a cumplir este objetivo, tiene que replantearse el objetivo de la inclusión en la pesquisa neonatal. Por supuesto que hay países que lo están haciendo, y tal vez el objetivo no es el que yo les estoy planteando, es otro. Pero incluso en ese caso, lo que yo no tengo duda es que antes de hacer la pesquisa neonatal para cualquier enfermedad, uno tiene que poder asegurar el tratamiento disponible eventual que exista. En este caso, este tratamiento que vos estás proponiendo. Si el tratamiento no está disponible, es un doble castigo para la familia, ¿sí? Diagnosticar la enfermedad por sí sola no va a solucionar el problema. Tiene que venir de un programa de pesquisa necesariamente de la mano de los mecanismos necesarios para que el tratamiento esté disponible cuando el paciente se encuentra. Porque lo que queremos es que el paciente esté bien, no diagnosticarlo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que dejar un mensaje bien específico. Tamizar mucho no significa tamizar bien, ¿sí? Como lo dijo el doctor, tenemos que tener el tratamiento y el programa de seguimiento de esos pacientes que tamizamos, ¿sí? Si vamos a tamizar enfermedad de Krabbe y no tiene tratamiento y no tiene un seguimiento, no tiene caso, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer el programa de acuerdo a las posibilidades de nuestros países. Ahora vamos a darle paso a la doctora Dolores. Por favor, ponen la presentación. Y mientras la ponen, también resalto que frente a tu pregunta de atrofia muscular espinal, también es importante entender que todos los programas de tamizaje deben ser flexibles, y esta flexibilidad debe estar atada al desarrollo tecnológico y, por supuesto, a las necesidades identificadas en cada población.
A partir de los programas de tamizaje definitivamente podemos conocer el comportamiento epidemiológico de las patologías tamizadas y con base en ello crear esas estrategias para promover una identificación temprana, la inclusión de nuevas terapias y análisis de esas nuevas terapias para evaluar si realmente son modificadoras trascendentales de una enfermedad o no, sobre todo en países de recurso medio bajo como somos nosotros. Doctora Dolores. Sí, buenos días. ¿Me escuchan Perfecto. ahora? Sí. Sí, realmente actualmente tenemos una alta circulación de arbovirosis en toda Latinoamérica y sobre todo en los últimos meses hemos visto un brote importante de chikungunya, así que comenzó en Cuba y toda Latinoamérica. Y recordar un poquito que por eso es demasiado importante tener en cuenta que el mecanismo de transmisión y conocerla un poquito más a esta enfermedad. Se transmite básicamente por picadura de mosquitos, sobre todo el Aedes aegypti y el Albopictus. Y lo que nos compete a esta reunión es la transmisión materno-fetal. Se ha descrito el riesgo de transmisión materno-fetal es cerca del 50%, es muy elevado, cuando las embarazadas presentan síntomas 5 días antes del parto y 3 días después, que es el momento de mayor viremia en la embarazada. Tener en cuenta que la cesárea no protege contra la transmisión vertical y el virus tampoco se transmite a través de la lactancia. Entonces, sí hay reportes de la transmisión a través de hemoderivados. La siguiente. La siguiente diapositiva, bueno, ustedes pueden ver del lado izquierdo está la clasificación del riesgo de transmisión y de los resultados fetales. Es decir, si la embarazada adquiere la infección de la chikungunya en el primer trimestre, la probabilidad de transmisión al feto es muy baja. No obstante, lo que se puede ver, lo que se puede observar es un aborto espontáneo o una coriamnionitis crónica. Si la embarazada se infecta en el segundo trimestre, la probabilidad de transmisión es baja. Lo que se puede observar en el feto es la restricción del crecimiento intrauterino y si la infección ocurre cerca en el tercer trimestre, sobre todo en el momento del periparto, la probabilidad de transmisión es muy alta, cerca del 50%, y el impacto que tenemos en el recién nacido es una sepsis viral neonatal, una encefalitis, puede haber miocarditis y fallo multiorgánico. Y tener en cuenta y esto hace al tamizaje, que si la madre, la embarazada, consulta antes de los 5 días o en los primeros días del inicio de los síntomas, el test óptimo es la reacción polimerasa en cadena y eso permite diferenciar de otras enfermedades, otras arbovirosis como Zika o dengue. Si la madre consulta más, o sea, la embarazada consulta más de 7 días del inicio de los síntomas, lo que tenemos en ese momento y lo que podemos hacer es la IgM o por el método ELISA. Tener en cuenta que puede haber una reactividad, una reacción cruzada. Y obviamente que si existe una sospecha de compromiso fetal, es imperioso, es muy importante hacer un seguimiento estricto con las ecografías y si es necesario con la resonancia. La siguiente. Entonces, lo que podemos ver, y es muy importante, que en recién nacidos de madres con chikungunya, sobre todo los asintomáticos, deben quedarse en observación durante 7 días y lo ideal es hacer un test, una reacción polimerasa en cadena al 4.º día de vida. Y la severidad de la chikungunya depende del sistema inmune. Por eso es que vemos un cuadro clínico muy severo en neonatos y lactantes como choque, miocarditis y encefalitis. Y en los neonatos que presentan encefalitis, pues, generalmente cursan con una irritabilidad importante, con una fontanela bombada y tener en cuenta que el recuento de la celularidad puede ser normal, pero las proteínas están elevadas. Entonces, ante ese escenario, uno debe tener la sospecha clínica y el diagnóstico lo confirma por la detección del virus de chikungunya a través de la reacción polimerasa en cadena.
Y lo que se ha observado es que en estos recién nacidos que están afectados, la resonancia está alterada en el 50% de los casos. Entonces, un elevado porcentaje de estos recién nacidos con encefalopatía pueden presentar un retraso significativo a lo largo de la vida. Y tener en cuenta que laboratorialmente podemos encontrar leucopenia, linfopenia, la trombocitopenia y la coagulopatía, que son hallazgos frecuentes en recién nacidos. La siguiente. Con respecto al dengue neonatal, tener en cuenta que la transmisión de madre a hijo puede ocurrir en el útero o durante el parto. El riesgo es mayor si la infección materna ocurre durante el tercer trimestre, aproximadamente 10 a 15 días antes del parto o 10 a 48 horas postparto. Hasta el momento no hay evidencia cierta de la transmisión a través de la leche materna. El porcentaje de transmisión vertical es variable según los autores, entre 1 al 6% según Cureus y hasta el 56% según otros autores. Los factores de riesgo serían, depende de la viremia materna, del serotipo circulante, de la prevalencia en la región y de la circulación. La siguiente. La siguiente diapositiva. Entonces, el pronóstico está directamente asociado a la intensidad de la enfermedad materna y a la edad gestacional al momento de la infección. Podemos ver complicaciones perinatales como aumento en las tasas de aborto espontáneo, la prematuridad y restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y muerte fetal o neonatal. Y recordar que durante el dengue existen alteraciones placentarias. Se ha documentado cambios estructurales como un edema de estroma vellocitario. Y eso impide o compromete el intercambio materno-fetal. En cuanto a la transmisión vertical, su riesgo aumenta significativamente cuando la viremia materna ocurre en periodos cercanos al parto. Y los neonatos con transmisión vertical presentan elevada tasa de morbilidad postnatal y requieren un diagnóstico y tratamiento inmediato para evitar desenlaces fatales. Entonces, los siguientes mensajes creo que son muy importantes para el auditorio, que debe haber una vigilancia estricta del binomio madre recién nacido, debido a que la inflamación sistémica y el compromiso de la permeabilidad placentaria exigen un monitoreo riguroso de la vitalidad fetal en madres infectadas. Y el manejo de líquidos se debe equilibrar la necesidad de expansión volémica para tratar el choque, porque existe un riesgo de edema pulmonar materno, porque existe una fragilidad capilar exacerbada. Y es importante la alerta en el periparto. Es decir, debemos estar preparados para la estabilización de recién nacidos de madres que presentaron fiebre en los días previos o al momento del parto, dado el riesgo de dengue neonatal grave por transmisión vertical. La siguiente. Y como para ir terminando, algunas consideraciones con respecto al Zika. No sé si me pueden pasar la siguiente, por siguiente favor. presentación. El virus de Zika se transmite básicamente por la picadura del mosquito, siempre el Aedes aegypti, el Albopictus. También se transmite en forma sexual o por vía sexual. También están descritos en la transmisión a través de transfusiones sanguíneas y la transmisión vertical. Debemos recordar que la mayoría de los pacientes infectados con Zika no presentan síntomas. Es decir, un gran porcentaje cursa en forma sintomática y entre los síntomas más frecuentes son exantema, fiebre, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar general y cefalea que dura entre 2 a 7 días. ¿Qué complicaciones podemos tener en el feto? Microcefalia, contracturas en las extremidades, hipertonía muscular, anomalías oculares y pérdida auditiva. Esto constituye el síndrome Zika congénito. Y recordar que entre el 5 y el 15% de los recién nacidos de mujeres infectadas con el virus Zika
durante el embarazo presentan estas complicaciones que mencioné recientemente. Entonces, las malformaciones congénitas se producen tanto después de infecciones maternas sintomáticas como a las asintomáticas. También existe aborto y restricción del crecimiento intrauterino. La siguiente. Finalmente, ustedes pueden ver del lado izquierdo cuál es el fenotipo en las fotos del lado izquierdo del espectro del síndrome Zika congénito. Lo que se ve claramente una desproporción craneofacial y una morfología craneal anormal. Lo que podemos ver es una microcefalia congénita, calcificaciones intracraneanas, atrofia cerebral, formación cortical anómala. Puede haber anormalidades del cuerpo calloso, hidranencefalia, hidrocefalia y ventriculomegalia, y existe una disrupción cerebral fetal, es decir, un cráneo colapsado con las suturas cabalgadas, un occipital prominente y pliegues del cuero cabelludo. Y puede existir una hemorragia intraventricular en el útero, intraútero, perdón. La siguiente. Yo creo que con esto estamos finalizando. Ahora yo creo que podemos abrir el momento de preguntas. Así es, doctora, muchas gracias. Y como ustedes pueden ver, dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que incluir dentro de esas posibles complicaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso, están las infecciones por arbovirus, entendiendo que con base en lo que nos menciona la doctora, la distribución, los factores de riesgo, pues sigue siendo un factor de riesgo preponderante en nuestra región. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opina acerca del tamizaje universal para citomegalovirus en el recién nacido? Sí, yo creo que es fundamental hacer la pesquisa porque habitualmente, de hecho, en algunos centros en Paraguay se hace, ahora se incorporó el tamizaje en el primer trimestre, segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque está demostrado que la prima infección genera mayor daño a nivel fetal. Entonces, porque antiguamente, cuando no había un tamizaje sistematizado, nos encontrábamos con recién nacidos con hipoacusia o con, bueno, depende mucho de la infección, si ocurre en el primer trimestre, que tiene mayor impacto en el feto y en el recién nacido. O sea, considero que es pertinente incluir un tamizaje universal en los 3 trimestres, sobre todo si en el primer trimestre dio negativo. Claro, y lo hablábamos con César que por ejemplo, en las regiones, ya le doy la palabra, doctora, en las regiones de repente donde vivimos nosotros no estamos expuestos a este tipo de infecciones, ¿no? Pero pues como cada país tiene esas regiones apartadas, tenerlo incluido dentro de ese esquema de preguntas cuando las mujeres entran a la atención o el recién nacido ingresa a una unidad, valorar cuál fue esa exposición materna para identificar ese posible factor de riesgo. Gracias. En relación a la pregunta que había hecho César al doctor Eiroa, yo me permito disentir porque creo que es éticamente correcto hacer el diagnóstico. No corresponde que neguemos esa alternativa porque no tomamos decisiones con respecto al niño. Los que toman decisiones son los padres. Y si ellos quieren viajar a donde haya tratamiento, cueste lo que les cueste, nosotros no podemos dejarlos ciegos con respecto a la realidad del hijo. Así que creo que la postura es más bien intermedia, porque es obligación y ética médica hacer el diagnóstico, pero también no despilfarrar recursos. Por lo tanto, es lógico que si el niño tiene
por ejemplo, una hipotonía que va apareciendo y es progresiva en el primer mes de vida o en el primer trimestre de la vida, es obligatorio descartar la atrofia de médula espinal, creo yo. No sé qué opina ahí el doctor Eiroa. Sí, bueno, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que, no sé si me escuchan ahí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bien, yo creo que es muy importante lo que vos estás marcando para diferenciar claramente lo que es pesquisa neonatal y lo que son estudios diagnósticos. La pesquisa neonatal es un estudio que obligatoriamente a todos los recién nacidos, sin pedirles autorización, sin pedirle consentimiento informado, se realiza. Es decir, que estamos hablando de niños donde mayoritariamente van a ser sanos, ¿sí? Lo que vos estás planteando es un paciente que tiene clínica, que tiene síntomas. Eso es diagnóstico, no es pesquisa neonatal. En todo caso, uno podría hacer una pesquisa dirigida en un subgrupo de pacientes con síntomas, pero eso no es una pesquisa neonatal universal ampliada, que es en el marco en donde yo hice la respuesta, ¿sí? Lo que se plantea es que esto requiere siempre de recursos de la salud pública porque abarca toda la población y, como dijimos, no se pide consentimiento, es obligatorio. Y la razón de que es obligatorio tiene que ver con el beneficio que obtiene la población de detectar los casos que son enfermos y eventualmente se tratan y tienen una respuesta favorable con el tratamiento. Cuando uno se enfoca desde los síntomas, está fuera de lo que es la pesquisa neonatal obligatoria. Y aquí resalto en parte, resalto algo de que está descrito dentro de los criterios para incluir patologías dentro de un proceso de tamizaje, ¿no? Y es que cuenten con una fase presintomática y que cuenten con opciones de tratamiento modificadores de la enfermedad. Entonces, precisamente hacia allá iremos. Seguramente hoy lo que conocemos y lo que tenemos disponible para atender a los pacientes con atrofia muscular espinal está todavía en estudio y hay unas cortes grandes en países como Argentina que tienen esa experiencia de 5 años, más o menos es lo que conozco, que pueden modificar la enfermedad en parte, y es en ese momento en ese sí vale la pena incluir dentro de un programa de tamizaje de patologías de tan alto costo como es la atrofia muscular, porque cambian el pronóstico de la enfermedad y de repente en 10 años vamos a tener mayor tecnología y eso que hoy vemos limitado va a ser una realidad en determinado momento. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor, creo que es diferente hacer una prueba de tamizaje a hacer la prueba diagnóstica. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muchas gracias a nuestros ponentes. Quiero hacerles una pregunta específicamente de tamizaje universal en errores innatos del metabolismo. El fenómeno que vivimos en Colombia, donde realmente la inclusión de más allá de la TSH neonatal es un fenómeno relativamente reciente, es que nosotros tenemos un fenómeno muy particular por nuestra geografía, donde los efectos fundador genéticos son muy específicos de cada región. Sabemos, por ejemplo, que una de las patologías más comunes es PKU, y aquí no hay ni el uno ni el primero en esta región, ¿cierto? Mi pregunta va sobre todo al doctor, si conoce algún modelo o cree que pueda ser adecuado implementar modelos de tamización universal, pero segregados por población. Por ejemplo, en Antioquia tenemos efecto fundador genético muy bien reconocido de algunas patologías que son muy raras en otros lugares. ¿Qué tan viable o qué tan económicamente positivo podría ser crear paquetes de tamizaje que estén más direccionados a lo que se conoce genéticamente en esa población? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, es muy atinado. Lo que decís va en sintonía con el enfoque desde la salud pública de estas estrategias. En Argentina también hay regiones que son fundadoras para algunas patologías, por ejemplo, citrullinemia, y creo que si uno lo hace en todo el país y le pide recursos, en cambio si lo hace en esa región probablemente logre el objetivo de encontrar la mayor cantidad de casos que hay, como vos estás mencionando. Creo que la clave tiene que ver con la cantidad de nacimientos que hay en la región y si eso desde el punto de vista de la costo-efectividad supera el umbral para la frecuencia de la variante portadora en la población, ¿no? O sea que es sumamente interesante tu planteo, creo que desde la salud pública son cosas que hay que analizar y claramente podrían beneficiarse paneles diferenciales, incluso dentro del mismo país,
sí uno tiene demostrado que existe mayor probabilidad de tener cierta patología en una región y no en otra. Aunque con las migraciones que existen hoy en día me parece que es un poco complejo. Por ejemplo, pensar, vamos a incluir dentro del tamizaje universal arbovirosis solamente a ciertas regiones, vamos a incluir, por el efecto del gen fundador, ciertas regiones para patologías metabólicas, reconociendo que hoy en día tenemos tanta migración poblacional y pues que eso también hace que no solo en esas regiones puedan existir el desarrollo de esas enfermedades infecciosas o metabólicas. Entonces me parece que es viable, por supuesto, pero que es complejo, sí. No sé qué piensa César al respecto. Yo creo que ahí, más que nada, Caro, igual sería como la atrofia muscular espinal. Yo creo que tendremos que cambiar a método diagnóstico, ¿no? Sí, yo creo que si aquí tienes esta sospecha específica, hacemos método diagnóstico. Nosotros en México tenemos un gen fundador de POMPE en una región específica, y ya cuando me llega el paciente con un síndrome miopático y viene de esa región, pues corremos POMPE específico, pero creo que aquí es dirigir la prueba específica de acuerdo digamos, a esa cuestión epidemiológica específica que tienes. Yo tengo una pregunta para la doctora Lovera. Desde el punto de vista de arbovirus, y que un fenómeno que empezamos a ver un poquito en México fue que había una migración de vectores de transmisores de estas enfermedades por arbovirus, es decir, por ejemplo, platicábamos André y yo, en 2.600 metros sobre el nivel del mar que estamos Bogotá y Toluca, en teoría no veíamos ni chikungunya, ni veíamos dengue, ni veíamos Zika, porque el Aedes aegypti aparentemente no vive más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Pero entonces nos empezamos a encontrar en algunas regiones que sí teníamos ciertas enfermedades, ¿no? Sobre todo chikungunya llegamos a encontrar, y veíamos que había cambiado el vector. Doctora, usted, desde el punto de vista infectológico, ¿cómo se estudia este fenómeno de la migración del vector original a la adaptación del virus a los vectores disponibles que existen en esas regiones? Sí, realmente voy a hablar en cuanto al dengue. Realmente lo que se vio que básicamente el Aedes aegypti es el principal vector, ¿verdad? Entonces, y también el albopictus. En algunas zonas existe predominancia o predomina el Aedes aegypti, ¿verdad? Y depende mucho del ecosistema. Ahora, con respecto al el virus de chikungunya, lo que se ha demostrado es que el virus, que tiene 3 genotipos. El genotipo asiático, que está distribuido en prácticamente toda Latinoamérica. El genotipo EXA, que tiene un sublinaje, ¿verdad? Está demostrado que tiene mayor afinidad por el albopictus, ¿verdad? Eso es, y está el africano. Esto ustedes saben que vino de Tanzania, inicialmente ingresó a América en el año 2013. Y o sea, esa es la respuesta que le puedo dar con respecto a porque es muy interesante esa pregunta, pero depende con respecto a la probabilidad de una eclosión, como nos pasó a nosotros en el año 2023, con respecto al chikungunya, dependen de varios factores, de la susceptibilidad de la población, del genotipo circulante, ¿verdad? Porque en Paraguay inicialmente habíamos tenido la circulación de un genotipo, el asiático. En el 2023 hubo una eclosión del EXA, y lo que se vio en ese momento, 3 factores en Paraguay: la temperatura muy elevada, la población muy susceptible y el genotipo en sí. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, le respondió a su pregunta. Una pregunta ya para ir cerrando el conversatorio es, si pudieran, para todos, para los que quieran también del público participar, si pudieran implementar una sola acción a nivel regional en los próximos 2 años en torno al tamizaje neonatal, ¿cuál sería? Diría que si tengo una sola bala para disparar,
Creo que lo más importante es la información a la comunidad, científica, todo esto que estuvimos conversando hoy acá, que es tan confuso a veces para quien no se dedica y que es esencial para que todo el programa funcione bien. Uno tiene que saber qué esperar del programa, qué no esperar del programa, cómo discutir cambios en el programa, y si uno no está involucrado y no tiene información, es muy difícil. Y desde el lado de la familia, la comunicación, para saber de que cuando lo llaman, qué es lo que implica, que tienen que asistir, que no se resistan. Hay muchas comunidades cerradas que no tienen ni idea de que esto se le hizo a su hijo, no sé por qué razón no lo detectan, y cuando los van a buscar se asustan, se preocupan, se creen que hay otra cosa por detrás. Entonces, si tengo que elegir una cosa para hacer, es difundir más, comunicar más, informar más cuáles son los derechos y los deberes que están en nuestros países involucrando la pesquisa neonatal. Sí, realmente bastante interesante esa pregunta. Ahora, si tuviera que elegir una sola acción con impacto a gran escala, yo creo que sería interesante hacer una creación de una red latinoamericana de vigilancia y una estandarización de algoritmos perinatales para arbovirosis y para otras patologías infecciosas. ¿Por qué? Porque nuestras fronteras son geográficas, pero las epidemias de dengue, zika y chikungunya comparten el mismo territorio y los mismos vectores en toda la región. Entonces, esa red sería muy interesante, por un lado. Por otro lado, creo que la capacitación en los distintos estamentos para para tener una sospecha diagnóstica es fundamental, tanto en la embarazada como en el recién nacido, porque no todos los lugares disponen de los métodos auxiliares de diagnóstico. Yo creo que eso es fundamental. Ok, muy bien. Doctora Lidia. Sí, gracias. Muchas gracias por este conversatorio. Realmente, Hernán y doctora Dolores, me esclareció muchísimas cosas, aprendimos mucho. Coincido con el tema de la educación, pero al CEMNEO, si bien no hace política, cree que la salud es política. ¿Y cómo ven ustedes la implementación de políticas públicas que amplíen la base de sustentación de la educación poblacional, profesional y de los políticos que toman las decisiones? Traigo el caso de mi país, donde lamentablemente se ha decidido salir de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es algo que realmente es muy preocupante cuando llegamos a estas instancias en las que tenemos que luchar contra enfermedades que son relativamente poco conocidas. Gracias. Eso era algo que yo iba a comentar. Si yo tuviera que hacer una sola cosa, yo evaluaría en mi país cómo está mi programa de tamizaje en este momento. Es decir, un ejemplo y volviendo a lo que dice Carolina, PKU. Por ejemplo, PKU en mi país especialmente es difícil conseguir las fórmulas, ¿no? Entonces, por ahí acaba de salir un artículo en Alemania se están considerando si realmente estás alcanzando al niño con PKU en el momento adecuado. Conseguir Anamix, MSUD en México es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, y yo le decía a mi amigo genetista, si PKU no funciona en Alemania, es probable que no funcione en ningún lado, ¿eh? O sea, realmente. Entonces, yo creo que analizar la política de tamizaje en cada país sería lo que yo haría para ver si realmente tenemos el tamizaje que podemos sostener como programa, ¿sí? Porque, insisto, tamizar mucho no significa tamizar bien. Y otro ejemplo bien sencillo, ¿qué se tamiza en el país más poderoso y avanzado del mundo? En China solo tamizan hipotiroidismo, porque la población no permite tamizar otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esa cuestión política, doctor, es muy importante para saber dónde estamos en la actualidad con el programa que tenemos como país, ¿sí? Y sí, deberíamos de hacer más política porque es lo que finalmente tiene una injerencia directa. Sería todo.
Me tomo la palabra mientras Hernán y Dolores se animan a participar en esta pregunta, y es: considero que como profesionales de salud, conocedores del tema, tenemos que tener una participación activa en la construcción de políticas públicas de cada uno de nuestros países, porque solo a través del conocimiento podemos modificar la construcción de eso que denominan leyes, resoluciones y demás, que al final muchas veces resultan estructuradas a nivel teórico, pero pocas veces llegan a ser una realidad. Y es ahí donde se quebranta todo el camino que quisiéramos para mejorar las condiciones de salud y desarrollo de una población. Sí, mi opinión es que los sistemas de salud están enmarcados dentro de lo que son sistemas complejos, ¿sí? A diferencia de un sistema simple, donde una respuesta, una acción directa genera un cambio unidireccional, lineal. En los sistemas complejos esto no ocurre así, sino que surgen emergentes respecto de la interacción de sus elementos integrantes. Estos emergentes después dirigen el sentido de los sistemas. Y en ese sentido, todos somos parte del sistema. Y entonces lo que yo propongo es que cada uno desde su lugar participa en la difusión, está generando cambios significativos, los máximos que uno puede hacer. Es la acción máxima de cada uno. Si todos nos ponemos de acuerdo y cada uno hace esto, el sistema va a tener una mejoría. Pretender que solo un dirigente genere cambios significativos cuando la masa no está de acuerdo o no opina igual es muy difícil. Y lo otro está más al alcance de cada uno de nosotros y es más real, ¿sí? Difundir, tratar de comunicar y sobre todo basado en los consensos previos que todos tenemos. Sí, yo creo que si tuviésemos que convencer a un tomador de decisiones a nivel público en cada uno de nuestros países, realmente convencer, ¿verdad? Tanto a nivel regional, que el mayor costo de no tamizar es económico, porque realmente eso es lo que uno debería mirar en el futuro, porque es el único argumento que condensa y amplifica la tragedia que implica, por ejemplo, un niño con una infección por arbovirosis, ¿verdad? Sobre todo a nivel neurológico. Entonces, convencer de que invertir unos dólares en una prueba de tamizaje previene el gasto de cientos de miles de dólares en el día de mañana, ¿verdad? En unidades de cuidados intensivos neonatales, tratando choque, ¿verdad? Miocarditis. Entonces, creo que políticamente es importante apuntar a la prevención, sobre todo, ¿verdad? Al binomio, que es fundamental, aparte de implementar el tamizaje, ¿verdad? Que implica dinero, pero costo-beneficio a largo plazo es mucho mejor, se va a gastar menos en implementar el tamizaje. Así Esa es mi es, opinión. entonces consolidamos que lo que necesitamos es trabajo intersectorial, educación, información para poder garantizar la continuidad. Y ya para cerrar el conversatorio, hicimos una reflexión. Hemos hablado de diagnóstico temprano, seguimiento y prevención, y de forma implícita de equidad, oportunidad y responsabilidad colectiva. En Latinoamérica aún existen enormes desafíos. Niños que no acceden al tamizaje, diagnósticos tardíos, barreras geográficas y limitaciones en seguimiento especializado. Pero también existen avances identificando equipos comprometidos, programas que crecen, proyectos de investigación y profesionales que trabajan para cambiar historias de vida y garantizar el principio de interés superior del menor. El verdadero impacto del tamizaje no se mide solamente en pruebas realizadas, sino en niños que logran desarrollarse, familias acompañadas, discapacidad y complicaciones prevenidas. Les damos las gracias a los panelistas, a todos ustedes por participar y seguir fortaleciendo el conocimiento para apoyar a la población infantil. Muchas gracias.